Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de FILAD, de este curso de semiología de UBA 21. Hoy vamos a ver a Bakhtin, que es un autor, también un clásico que se estudia mucho en la comunicación, pero no solo en la comunicación, también en todo relacionado con la lengua y las letras y la filosofía. Bueno, se estudia mucho porque tuvo varias cuestiones que lo distinguieron. Una de ellas es su noción de género que él introdujo. Pero antes de arrancar me gustaría que pensemos un poco, bueno, ¿qué es un género, no? Y mi recomendación a la hora de pensarlo es que pensemos a los géneros como cotidianamente los pensamos. Por ejemplo, esto es un ejemplo nomás, ya vamos a ver qué tan así o qué tan no así es. Por ejemplo, si yo les cuento que fui a ver una película policial al cine, seguramente ustedes, bueno, no saben qué película fui a ver, pero ya se imaginan cómo fue esa película o tienen alguna idea de lo que es un policial o qué necesita una película para ser considerado un policial. ¿Qué estructura necesita? Y bueno, por ejemplo, va a necesitar un crimen seguramente o una investigación de un hecho, o van a ver seguramente los buenos que quieran averiguar qué pasó o que quieran evitar algo malo, y los malos que quieren hacer algo malo o que ya hicieron algo malo y se tienen que escapar o esconder, no sé. Hay un montón de policiales posibles, pero no hay duda de que todos sabemos lo que es un policial, aunque no sepamos bien la definición. Entonces, bueno, eso es lo que va a estudiar Bakhtin, obviamente no con películas, pero sí con enunciados. Entonces, si les parece, arrancamos de esta manera la clase. Él lo que va a decir que las personas nos comunicamos o nos movemos en un montón de esferas de la praxis o en un montón de esferas de la lengua. Y cada esfera tiene su propio género. Bueno, no lo voy a anotar, pero bueno, cada esfera tiene un género. ¿Y en qué va a cambiar? Bueno, el género va a cambiar según quiénes están escuchando, quién está hablando, cómo es la situación comunicativa, cómo es el contexto en el que estamos, de sobre qué tema estamos hablando. Bueno, un montón de cuestiones que ya vamos a ir viendo que él toma en cuenta o que dice que son determinantes para el género. ¿Y qué hace el género entonces? El género lo que va a hacer es regular o regir un tipo de enunciado. Lo que va a hacer es, piénsenlo como celdas o como limitaciones al enunciado. El enunciado no puede ser de cualquier manera. Tiene que estar sí o sí el enunciado dentro de un género. ¿Y el género qué va a hacer? Bueno, le va a decir, bueno, si vos querés hacer un enunciado en este género, bueno, tu enunciado tiene que ser de una manera determinada. Si vos querés hacer un policial, bueno, policial tiene que ser de una manera determinada. Y lo que va a decir él es que es imposible comunicarnos por fuera de los géneros. ¿Por qué? Porque si nos comunicásemos por fuera de los géneros no nos podríamos entender. Si yo entro, por ejemplo, a un lugar y saludo a otra persona, no sé, con el pie, evidentemente eso no es raro. La otra persona no me va a entender, me va a decir, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Bueno, porque los géneros, va a decir Bakhtin, que son tan cotidianos como el saludo. Va a decir que el saludo es un género. Va a dar el ejemplo de las órdenes militares pertenecen a un género. Esta clase es un género. Digamos, yo no entré acá vestido de payaso y me puse a contarles chistes por 25 minutos. No. Yo vengo acá, me pongo la remerita, desfilado, vengo, les hablo de una manera determinada, trato de mirar a la cámara, voy escribiendo las cosas que me parecen importantes. Bueno, todo eso ¿por qué? Porque hay un género de cómo se da una clase. Y los géneros son los que posibilitan la comunicación y posibilitan que nos podamos entender. Perdónenme, voy a tomar un poquito de agua que se me va la garganta. Bueno, perdón, Los géneros, lo que va a decir Bakhtin es que reflejan condiciones
específicas. ¿Y qué condiciones tiene que tener un género? Entonces, bueno, va a tener tres condiciones o tres aspectos muy importantes. Va a tener un eje temático, va a tener una composición determinada y un estilo, que es muy importante también el estilo. Él va a hablar mucho del estilo en su texto. Y vamos a ver de a poquito, vamos a ir viendo cómo se relacionan estos tres ejes: el temático, la composición y el estilo. El eje temático, voy a decir, bueno, es el tema, ¿de qué se trata? Sí, pero no solo eso, no es solo el tema, y Bakhtin va a hacer mucho hincapié, no es solo el tema, sino que es el objeto. Bueno, no sé dónde anotarlo. Es el objeto, es el sentido de ese género, es el mensaje, ¿no? que uno quiere dar, esa intención. Eso va a ser el tema, no solo el tema, perdón, eso va a ser el eje temático, no solo el tema, sino no solo el objeto el cual se está tratando, sino también la intención, el sentido que uno le da. La composición tiene que ver con bueno, ciertas estructuras del enunciado, de qué manera está hecho, cuál es la situación comunicativa, a quién le estoy hablando, quién está hablando. Es también cómo concluye ese enunciado. Ya vamos a ir viendo todas estas cositas que voy mencionando. Y por último tenemos el estilo, que el estilo tiene que ver con el sujeto enunciante, con quien está hablando, ¿no? Tiene que ver con su subjetividad, con sus creencias, con los enunciados que ya hizo, vamos a ver. Y este es el estilo. Entonces, estilo, composición y el eje temático forman enunciados que se inscriben en algún género determinado. Géneros aparte, Bakhtin va a decir, bueno, obviamente que pueden ser orales o escritos, estamos hablando de hace muchos años, pueden ser orales o escritos, pero también los va a dividir en dos grandes categorías a los géneros. Él va a decir que hay géneros primarios, que esto es muy importante para el parcial, posta muy importante. Géneros primarios y secundarios. Poder saber cuál es cuál, seguro se los van a preguntar. Que digan si un enunciado es primario o pertenece a un género primario, mejor dicho, a un género secundario. Géneros primarios, va a decir Bakhtin, son los cotidianos, los habituales. Son los que tienen una conexión inmediata con la realidad, con la inmediatez, con lo que está ocurriendo ahora. Por ejemplo, el saludo, por ejemplo, la orden militar, como daba el ejemplo en el texto, que si pensamos una orden militar, para ir relacionándonos con conceptos, fíjense que el estilo es quizás el aspecto que está más restringido en el género de la orden militar. ¿Por qué? Porque hay todo un protocolo de cómo dar órdenes militares. Yo no sé ninguna, pero no sé. Si digo rompan fila, no es que puede venir un general y lo dice de una manera y viene otro y lo dice de otra y... No. Hay un protocolo y más o menos todos lo tienen que decir de la misma manera, con la misma entonación. Entonces, en la orden militar da el ejemplo del texto que el estilo es lo que está más restringido. Por el contrario, en contraposición con el género literario, que lo que va a decir es que el estilo es el fin del género literario, ¿no? Va a decir que el género literario lo que busca es justamente la maximización de ese estilo, que cada uno pueda escribir de una manera personal y subjetiva y determinada. Pero va a decir que ese es el único género en el que el estilo es la finalidad. Volviendo a los géneros, entonces tenemos primarios, el saludo, una carta, una orden militar, bueno, lo que se puedan imaginar que tiene eso, conexión inmediata con la realidad, es ahora. Está poco desarrollado culturalmente o comunicacionalmente, son cosas muy básicas. Y los secundarios son, justamente, se dan en condiciones comunicacionales más desarrolladas, culturalmente más desarrolladas. Estamos hablando
de una novela, por ejemplo. Él va a decir que sobre todo son escritos los géneros secundarios. Por ejemplo, una novela. ¿Y qué va a tener, además de características, los géneros secundarios? Tienen el poder de absorber a los primarios. Entonces, en una novela podemos ver que aparece una carta en el medio de la novela. ¿Por qué? Porque es un género primario. El secundario tiene la capacidad de absorber a los géneros primarios. Pero sigamos un poquito entonces con Bakhtin. Él lo que va a decir es que la relación entonces de estos tres va a determinar a un género. Y él se va a dar cuenta, voy a ir borrando porque ahora voy a pasar de dentro de Bakhtin a seguir avanzando. Él lo que se va a dar cuenta es que hay como dos unidades de la lengua, o mejor dicho, se estaban tomando dos unidades, ¿no? Él lo que va a ver es que hay una unidad que en ese momento se tomaba como una unidad de la lengua, que es la oración. Bueno, género lo voy a borrar entonces por ahora también. Él va a ver que hay una unidad de la lengua que es la oración, que él va a decir que es una unidad gramatical, pero lo que él va a decir es que en realidad lo que hay que estudiar son los enunciados. Por eso yo a veces les nombro la palabra enunciado, para ir apropiándosela, ¿no? Los enunciados. Él lo que va a decir que los enunciados son una unidad discursiva. En contraposición con la oración, que es una unidad gramatical. Y bueno, vos decís, y bueno, ¿y qué tiene esto de mí? Bueno, él lo que va a decir es que hay que estudiar los enunciados. ¿Por qué? Porque son los enunciados los que se inscriben en los géneros, son los enunciados con los que nos comunicamos y son los enunciados los que determinan cuándo alguien habla y cuándo responde la otra persona. Porque, ¿se acuerdan del modelo de Jacobson que yo les había hecho en la clase introductoria? De un emisor que le envía un mensaje, teniendo en cuenta un código a través de un canal con un propósito, con una intención, a un receptor que parece que está pasivo, ¿no? Que simplemente está a la espera del mensaje y que va a tener ciertos efectos. Bueno, Bakhtin lo que va a decir es que el receptor en realidad no es pasivo. Y esto es algo que ya van a ver que se repite a lo largo de los autores que vamos a ir viendo. El receptor no es que está esperando un mensaje y lo recibe de manera pasiva y simplemente esa es su tarea, no. Lo que va a decir Bakhtin es que el receptor es activo también, porque el receptor, ya vamos a ver más adelante como otros autores, tiene la potencialidad de responder, ¿no? Tiene la potencialidad de convertirse en un emisor. Entonces, él lo que va a decir es, bueno, nos comunicamos por medio de enunciados. Las oraciones no son enunciados. Las oraciones son unidades gramaticales. ¿Por qué? Porque una oración, ¿qué la determina? Un punto. Yo puedo ir hablando, hago una oración, hago una pausa, hago otra oración y voy añadiendo ideas. Pero ¿qué es lo que delimita el cambio de sujeto a hablante? Bueno, lo que va a delimitar es el enunciado. El enunciado, que un enunciado está compuesto por oraciones o puede estar compuesto por oraciones, pero que no es una oración, es mucho más que eso. Es la unidad real de la comunicación discursiva, dice acá, y voy leyendo una frase que tenía textual. Es esto, que es que el enunciado forma parte de un contexto. O sea, es parecido a la noción de discurso que digamos en la clase introductoria o que tienen ustedes en su texto introductorio. El enunciado forma parte de un contexto, va a decir, y que está inmerso en un contexto y que este contexto es el que va a ayudar a poder interpretarlo.
a interpretarlo discursivamente, por así decirlo. Él va a ver que la oración, que es una unidad gramatical, si yo te digo, como decía el texto, ya salió el sol. Bueno, vos entendés lo que estoy diciendo de alguna manera. Vos entendés, bueno, ya salió el sol, pero no sabés qué responderme. ¿Por qué? Porque es una oración nada más, no es un enunciado. ¿Y qué te falta para hacer un enunciado? Te falta el contexto. ¿Por qué? Porque eventualmente una oración puede llegar a ser un enunciado. Puede haber un enunciado que sea una oración. Pero no es que todas las oraciones son todos enunciados. ¿Qué necesita para hacer un enunciado? Necesita contexto. Si yo te digo, ya salió el sol, y solo eso, vos no vas a saber cuándo responderme ni qué responderme, porque eso es solo una oración. Entonces es entendible gramaticalmente, va a decir, es entendible gramaticalmente, pero no es interpretable discursivamente. Entonces, por eso va a proponer que tenemos que usar los enunciados para manejarnos, para estudiar, mejor dicho, que él va a estudiar los enunciados que son los que se insertan en los géneros discursivos. Entendible gramaticalmente. Voy a poner para que quede acá. Bien, sigo avanzando entonces un poco. Él va a hablar, bueno, como te contaba antes, va a dar 3 tipos de conclusividad de los enunciados que son muy, muy simples, no me quiero detener en eso, pero bueno, léanlos, los 3 tipos de conclusividad de los enunciados, pero lo que sí quería volver es justamente a lo de los géneros, para ir cerrando ya la clase. Ahí vamos, para ir cerrando la clase de hoy voy a pasar la página. Bien. Él va a hablar de... Bien, estos enunciados, lo que él va a decir, para no perderme, es que esto ya es parecido un poquito a Peirce, pero ya lo vamos a ver más adelante solamente cuando veamos a Verona sobre el final de la cursada. Estos enunciados, con este contexto, lo que van a hacer es formar una cadena, él va a decir. ¿Por qué? Voy a poner para ir abreviando, y así, y para atrás. Una cadena de enunciados. Lo que va a decir es que este enunciado que yo estoy diciendo en este momento, digamos que toma en cuenta de alguna manera o está influenciado por todos los enunciados que yo ya dije anteriormente. Lo cual es súper interesante porque de alguna manera todas las cosas que vamos diciendo o todas las cosas que vamos escuchando a lo largo de nuestra vida nos van influenciando o influencian al enunciado que estamos diciendo en el presente. Digamos que lo tienen en cuenta. Y a su vez también va a decir que este enunciado que estamos diciendo de alguna manera también se ve influenciado por las posibles reacciones que nosotros pensamos que pueda tener en el otro. Nosotros hablamos de una manera, digamos, previniendo qué es lo que el otro puede contestarnos o qué es lo que le queremos transmitir al otro. Entonces nos vemos influenciados como de esas dos maneras. Por lo anterior, generamos el enunciado y por también lo que puede pasar a posteriori. De esa manera se crea una cadena de enunciados que no termina nunca. Que siempre hay, él dice enunciados anteriores y ajenos. Lo cual es, me parece muy interesante. Y bueno, esto para ir cerrando entonces la clase hoy, estaba viendo que no me haya quedado nada, que siempre algo queda. Simplemente para cerrar, decir que esta cadena de enunciados, como te contaba acá al final, que prevé digamos, estas reacciones que pueden tener en el otro, no es un detalle al pasar. ¿Por qué? Porque los enunciados uno los hace según a un emisor, digamos.
uno tiene en cuenta el emisor, que también lo tiene en cuenta en el género. Entonces, esto es importante. Uno va a hacer un enunciado según rasgo temático, a qué nos estamos refiriendo, qué objeto estamos tratando, qué intención tenemos, qué sentido le damos, según la composición del enunciado y según el estilo, ¿no? El que tengamos nosotros, nuestra subjetividad. Nos vamos a introducir en algún género, de alguna de las esferas de la comunicación de nuestra vida, que como recordábamos puede ser súper cotidiano, desde un saludo hasta hoy podemos pensar una película, por ejemplo, que tiene un género. Y bueno, ese enunciado siempre está orientado hacia alguien. Uno habla teniendo en cuenta una cadena de enunciados, los enunciados anteriores, pero también está orientado a alguien y a la reacción que pueda tener o a los efectos que pueda tener. Así que hasta acá la clase de hoy. Espero no me haya trabado tanto, pero bueno, es muy complejo. Léanlo a Bakhtin. Es súper interesante. Aparte, con esta clase seguramente, y si ya lo leyeron y capaz que no entendieron nada, a veces hay que leer 2 veces estos textos para poder entenderlos bien y sacarles bien el jugo. Yo acá nada más trato de decirles lo más importante, a ver, todo es muy importante. Yo trato de decirles lo que probablemente les hagan alguna pregunta puntual sobre esto, como los géneros primarios, secundarios que les conté, y bueno, estas distinciones. Pero si no les quedó claro un texto, siempre les recomiendo que después de ver alguna clase vuelvan a leerlo, porque seguramente van a poder sacarle más jugo y van a poder también, bueno, sacar sus propias interpretaciones y sus propias conclusiones. Así que hasta acá la 4ª clase, si no me equivoco, de este curso de Filado. Y bueno, nos encontramos la próxima. Chao, gracias.